Si es mi tierra querida, predilita, ungido, orgullo del Perú. Hoy tal vez en Berlín olvidan a Jordán, un gran astro sin par. Y si recordamos campeón muchos años fue Fulvio un valor. Si viviera Bombón, cual un eco sonoro, coronar al campeón. Don Cornel Heredia, Flavio Lavandí. La literatura, un valioso campo al que siempre aportaron con bastante acierto poetas y escritores chinchanos. Abril es considerado como el mes de las letras, destacándose a los escritores que con su arte enriquecen a las personas ávidas de nutrirse con información o deleitarse con un buen libro. En Chincha se ha tenido y se tiene a intelectuales que han aportado copiosamente a la literatura, contándose en esta provincia con autores que desde los inicios del siglo XX fueron dando a conocer sus producciones, las mismas que han perdurado a través del tiempo. En la provincia de Chincha se tiene a gestores culturales y a otras personas que no solo se han dedicado a investigar sobre literatura chinchana, sino que asimismo son cotidianos impulsores de actividades culturales o difusores de la producción literaria de muchos autores de esta bendita tierra. En el mes de las letras, donde conmemoramos el Día del Idioma Castellano, el Día del Libro, y evocamos a los representantes de la literatura, Semblanzas recogió información contenida en periódicos del siglo pasado, donde comenzaron a publicar los escritores chinchanos, conversando del mismo modo con intelectuales que dieron a conocer valiosa información sobre autores de la provincia de Chincha. Bienvenidos al programa Semblanzas del día de hoy. El programa de hoy lo dedicamos a las letras, a la literatura, pero orientado a la provincia de Chincha. Hoy vamos a conocer en voces de intelectuales de nuestros tiempos cómo es que se fueron dando las publicaciones, quiénes fueron esos literatos que nos antecedieron en la provincia de Chincha, donde hicieron la publicación de sus producciones literarias. Acompáñenos en el programa del día de hoy de Semblanzas, dedicado a las letras, a la literatura en la provincia de Chincha. Amigos de Semblanzas, en este recorrido que estamos realizando el día de hoy, en este programa dedicado a las letras, al libro, a la literatura, contextualizado en la provincia de Chincha, tenemos que hablar necesariamente con el poeta, escritor, gestor cultural, editor, Víctor Salazar Llerén. Víctor, tú has realizado en los últimos tiempos una importante labor de rescatar a través de tus investigaciones y publicar obras de autores chinchanos. Sí, efectivamente, José Luis. A lo largo de estos últimos años, sobre todo, me he dedicado a copiar y trabajar con los archivos hemerográficos y registrar todo aquello que está de alguna manera disperso para poder armar, ¿no? Sintetizar lo que llamamos literatura de Chincha. ¿Y por qué tu interés, tu afán de realizar ese acopio, jornadas extensas que hemos sido testigos que tú realizas para un poco rescatar a los escritores chinchanos? Porque, bueno, creo que, como en todos los casos, siempre se conoce en un pueblo algunos nombres, pero siempre hay algunos nombres que quedan en el olvido.
Inclusive los nombres que se conocen siempre tienen una mayor producción y esa es una producción que también está dispersa, está olvidada incluso, y de no ser por quienes tenemos esa afición por recoger, por rescatar, es posible que se pierdan pues en el olvido, ¿no? Entonces ese es el trabajo básicamente. En este caminar de tu persona a través de los archivos, hurgando en hemerotecas, ¿a quiénes tú crees que podamos hacer mención en el campo, por ejemplo, de la poesía, como escritor, como literato chinchano? Bueno, tenemos una tradición un poco larga ya de hace poco más de 100 años y creo yo que lo primero que habría que hacer es elaborar un libro sobre Toribio Alarco Carrillo Albornoz, un libro que ya fue editado por nosotros de alguna manera, pero como un previo, ¿no? Avance nada más. Todavía está pendiente elaborar este libro que te digo, con con un contexto social de la época, con datos biográficos y que reúna tanto la prosa como el verso, ¿no? Toribio Larco Carrillo era el que escribía con el seudónimo de Fenol. Exacto, Fenol. Era su apelativo con el cual firmaba sus artículos en el siglo XX. ¿Y has logrado determinar el porqué de esa palabra, ese nombre? No, todavía no he podido determinar a qué se debe ese apelativo. Pero Víctor, cuando hablamos de publicaciones, precisamente tú tienes una publicación que se denomina El Festín del Jaguar, donde precisamente en su subtítulo señala, tú has compilado 100 años de poesía en la provincia de Chincha. Exacto, este fue, digamos, un primer informe que elaboré en 2014 con el conocimiento que tenía en aquel entonces. Ha pasado 6, 8 años después y creo que, y de hecho me siento en condiciones para elaborar un informe mucho más contextualizado, recogiendo ya todo aquello que he podido encontrar, nuevos poemas, nuevos poetas, nuevos datos biográficos, y etcétera, ¿no? Se cumple. ¿Y a quién podrías tú señalar como referente de la poesía en la provincia de Chincha? Bueno, nuestros poetas en este momento importantes creo que son los fallecidos, ¿no? Lastimosamente, me puedo referir a Adolfo Pesquera González, por ejemplo, ¿no? Un poeta que supo trabajar muy bien lo que nosotros podemos denominar el acervo chinchano, ¿no? Es decir, él trabajó muy bien las zonas de la costa, el mundo oral negro, pero también el mundo serrano. Entonces, Adolfo Pesquera se involucra en estos tres mundos, ¿no? Como no lo han hecho otros personajes, por ejemplo, ¿no? También tenemos, creo yo, que la obra importante es de Marita Troyano, una obra bastante vasta, ¿no? Un poco más de 8 libros, que como como en toda obra, obviamente, se puede sacar un sumum, que es un sumum bastante importante. Ella trabaja sobre todo el tema amoroso, las relaciones de pareja, pero también últimamente un contexto un poco más de relaciones humanas, donde con un trabajo bastante sentencioso. Y creo que es importante destacar. En narrativa también, Víctor Salazar, hay chinchanos que han realizado importantes aportes al campo de la literatura. Sí, sí. En narrativa también tenemos una obra vasta. Me quedo siempre con el Cumpa Donaire. Me encanta Antonio Galvez Ronceros, pero a la par también me encanta Jorge Donaire Belaunde. Creo que ambos dos son de lo mejor que ha producido esta tierra. Sin embargo, tenemos también actualmente narradores como Roger Paredes, que es un gran narrador realmente que lastimosamente no tiene un reconocimiento todavía nacional, pero en Chincha ya veo que tiene una presencia, ¿no? Es una de nuestras presencias vivas que asiste a los eventos, ya se le solicita como jurado. Entonces, Roger Paredes está teniendo esa repercusión. En el caso también de tu persona, también estás elaborando un trabajo importante en el aspecto de la crónica, que es una de las cosas que a mí también personalmente me interesa mucho. Y tenemos obviamente también a Guillermo Conde, pero cuya obra también está bastante olvidada, ha hecho algunos cortes en el tiempo. Y bueno, esos son nuestros narradores actualmente, ¿no? Y como producto de tus investigaciones, tú llegas a publicar Un pueblo rumbo al sur.
Exactamente, un pueblo rumbo al sur también es el resultado de algunas pesquisas aquí en Chincha. Cuando yo preguntaba sobre el cuento en Chincha, me decían que no había cuento en Chincha, así que había que desmitificar esa idea. Entonces, a través de estas investigaciones, logramos llegar a nombres como Abelardo Albama Hurtua, a Nelly Medrano Moretti, a Jorge Donaire Belaúnde, al reconocido ya Antonio Galvez Ronceros, y nombres como Miguel Carrillo Nateri, Adolfo Pesquera González, que a la par de ser poeta, o ambos que eran poetas, también habían incursionado en la narrativa. Y nombres un poco ya más cercanos como Roger Paredes Flores, su hermano Adán Paredes Flores, Guillermo Conde Muñante y Marita Troyano. Víctor, lo que tienes tú entre manos son dos obras de los que tú has promovido su publicación. Sí, bueno, yo hice este trabajo, luego se lo presentamos a la Biblioteca Abraham Valdelomar por intermedio de César Panduro Astorga, quien nos facilitó el apoyo para su financiación, ¿no? A través de, obviamente, la Biblioteca de Alberto Benavides. Y entonces salieron estos dos libros publicados por una suerte de afecto también que tiene este señor por todo lo que es Ica, ¿no? Alberto Benavides es un personaje que aporta mucho a la cultura y específicamente a la literatura en la región. Sí, sí, sí. Una de sus fascinaciones es la literatura y que florezca pues el pensamiento y apoyar ese florecimiento en determinados lugares, y obviamente su presencia en Ica es importante porque gracias a él también gira una serie de actividades y de publicaciones y un movimiento cultural que de repente no hubiera sido posible sin su apoyo. Víctor, tú, aparte de poeta, escritor, investigador, eres pues editor. Y aquí, por ejemplo, tenemos algunas de las obras que tú has logrado publicar, reeditar. ¿Podrías mencionarnos algunas? Y que de pasada el público chinchano, los jóvenes, los docentes pueden adquirirlo porque precisamente han sido reeditados por Víctor Salazar y están al alcance de que aquellos que quieren tenerlo como parte de su biblioteca particular. Menciónanos algunos de ellos, Víctor. Bueno, este es un trabajo, por ejemplo, que elaboramos con Magdalena Medrano Pesquera. Ella tenía una afición por Carola Bermúdez y ella se encuentra conmigo y encuentra que yo también iba por el mismo camino. Así que unimos fuerzas y criterios y combinamos pues esa querencia por Carola Bermúdez y editamos este primer libro, ¿no? Que recoge algunos poemas y algunas prosas. Por mi parte, ya ahondando un poco en esa querencia, he encontrado algunos cuentos de ella que posiblemente ya puedan ser publicados en un tomo aparte, porque a Carola Bermúdez se le conoce mucho como poeta, pero su lado narrativo no se le conoce mucho. Se ha explotado bastante el lado periodístico y el lado de poeta, ¿no? Pero ya contamos con aproximadamente unos 8 o 9 cuentos de Carola Bermúdez que bien puede ser presentado con un prólogo aparte como un trabajo individual, ¿no? Pero también tenemos otras publicaciones que has realizado tú a través de Orfandía, de Cuadernos Esenciales. Sí, a través de Orfandía publicamos pues todas nuestras investigaciones, por decirlo de algún modo. Y este es un trabajo que realizamos titulado El Fauno Bicorne, que es un trabajo que compendia la poesía de Luis Schwartz. Bueno, poesía y prosa, ¿no? Porque Luis Schwartz también incursionó en la prosa. Y entonces en este trabajo recogemos algunos textos de Luis Schwartz, ¿no? Y por acá tenemos también lo que denominas Cuadernos Esenciales. Sí, bueno, esta fue una colección que nosotros emprendimos un poco basándonos en la vieja escuela. Como tú verás, las publicaciones que habían en la época de los 50 y 60 eran así engrapadas. Un poco artesanal. Artesanales, y entonces queríamos seguir con esa idea. ¿Cuántos títulos comprende Cuadernos Esenciales? Bueno, esta primera etapa comprendieron 10 títulos, ¿no? Toribio al arco. Muéstralo, por favor, José Antonio Pérez Ríos. José Antonio Pérez Ríos. Bueno, Toribio al arco Carrillo Albornoz, su poesía reunida hasta ese momento. José Antonio Pérez Ríos con una plaquette que él publicó, la primera Junta de Notables Provincial, que es un libro histórico que da cuenta de los primeros momentos de Chincha como provincia. Este es un conjunto de textos recogidos en el diario La Voz de Chincha entre 1929 y 1931. Ya este libro, así como está, ha quedado insuficiente porque
hurgando nuevamente en los archivos, nos hemos dado con la sorpresa de que los textos van del 28, no tanto del 29, sino del 28, ¿no? Entonces, estos cuadernos funcionan como primeros avances, ¿no? Ese es un texto de Guillermo Conde que recoge su primera producción poética, ¿no? Trazos. Luego también tenemos a Jorge Donaire Belaunde, publicamos algunos cuentos escogidos, ¿no? De este gran prosista. Miguel Carrillo Nateri, esta es una selección antológica de sus variados libros, aproximadamente 10 libros. Tratamos de entresacar de esos libros lo que a nuestro parecer era lo mejor, lo que necesariamente tenía que conocerse. José Lucas Tejeda Martínez es un pequeño opúsculo de un periodista arequipeño que vino a trabajar aquí en Chincha y que se dedicó pues en una de las oficinas de Hacienda, ¿no? Y entonces con ese conocimiento elaboraba crónicas bastante amenas, pero también con mucho dato histórico, con mucho dato preciso, estadístico sobre la provincia, ¿no? Luis Schwartz Zuleta, unos cuadernos olvidados que complementa este trabajo de Luis Schwartz Zuleta, El Fauno Bicorne, que recoge poemas un poco más de adultez, aunque Luis Schwartz obviamente muere a los 27 años, pero este folleto recoge poemas de cuando él tenía 16, 17 años, ¿no? O sea, su primera juventud. Luego, a Roger Paredes Flores, La Corporación, publicamos su novela en esta selección, que nos pareció interesantísima. Es una de las novelas pues, que trabaja pues, muy bien lo que podía ser la novela un poco policial y todo ese asunto, porque recordemos que la novela en Chincha es más que todo costumbrista, ¿no? Y por último, a Carola Bermúdez de Castro, Ventanas Abiertas hacia el Infierno, que es un trabajo que ella realizó donde se recogía todos sus aforismos, ¿no? Acá tenemos también al profesor Foley Gambetta. Exacto, en esta segunda etapa de los cuadernos esenciales ya quisimos variar el formato y por eso que aparecen ya en formato de libro. Y en esta segunda etapa publicamos Enrique Foley Gambetta con sus cuentos sobre Chincha, ¿no? Folclor chinchano, que reúne textos sobre brujas y duendes publicados allá por la década del 50. También acá está lo que tú mencionabas de Roger Paredes y una reedición que se hizo de Tradiciones Chinchanas. Exactamente, ¿no? Elaboramos conjuntamente contigo esta reedición de Tradiciones Chinchanas, que era un libro pues inhallable, y entonces queríamos que al menos 100 personas más tuviera acceso a este libro y así 100 personas más puedan acceder y contar esas historias, ¿no? Entonces creo yo que es un trabajo importante porque retrotrae nuevamente a nuestros tiempos una presencia de la cual siempre se habla, ¿no? Hay muchas calles, hay colegios, hay incluso alguna plaza por ahí con el nombre de Abelardo Alba Maburtua, pero muy poco se conoce sobre su obra, muy poco se habla y se discute su obra también, ¿no? A Ferrer Maizondo también tuviste oportunidad tú de apoyar en la publicación de su más reciente obra. Sí, Ferrer Maizondo también es uno de nuestros autores que confió en nosotros y con él publicamos este libro Huachos, un libro que habla sobre esas conexiones de nuestra provincia con este distrito pues, de Castrovirreyna, ¿no? Bien, Víctor, gracias por ser parte del programa del día de hoy de Semblanzas, a seguir bregando en ese campo un poco difícil que es el campo de la cultura. Y gracias pues por hacer posible que los escritores chinchanos tengan vigencia. Sí, gracias a ustedes también, porque sin su apoyo de difusión y de promoción de estos textos también quedarían un poco ahí en la pasividad y en el olvido, ¿no? Nosotros llevamos a cabo un trabajo un poco de perfil bajo, más que todo para gente que realmente le interesa la literatura local. No tenemos una también amplia difusión a nivel nacional, pero nos interesa que nuestros libros se queden acá en Chincha, ¿no? Y más bien gracias por su tiempo y por visitar mi casa y bueno, siempre son bienvenidos. Estamos visitando al historiador Santiago Perona Miguel de Priego, que tiene acá como siempre un envidiable
archivo y encontramos aquí uno de los periódicos más importantes que existió a principios del siglo XX en la provincia. Por ejemplo, este es de la fecha 27 de julio del año de 1923. Don Santiago, en estos periódicos también se hacían publicaciones de escritores de nuestra provincia. Sí, exactamente. Era una de las formas de llegar. Tú sabes que no había televisión, radios tampoco, y el cine que llegaba, más que nada, obras teatrales que llegaban a lo que fue el cine municipal. Quisiera que usted también nos recuerde, usted es pardino, ex pardino, ¿qué profesores que incursionaron en las letras tuvo usted en el Pardo? Bueno, don Gontrán Pachas, un hombre muy querido, muy amable, muy correcto, al Rubén Martínez Poicón. Después tenemos a... ¿Cómo describiría usted a Rubén Martínez Poicón? Bueno, tú sabes que él era mulato, muy bueno, muy correcto, muy amable. Después tenemos a otro que era, que también escribía, el famoso teacher Vicuña, ¿no? Después hay otro que le decíamos el cordobés, que también enseñaba literatura. La voz de Chincha había dicho del viernes 27 de julio de 1933, me ha sorprendido acá que aparece un cuento que ha sido publicado acá y bajo un seudónimo. Mira, ya que estamos hablando de literatura, este no lo había visto, que aparece en la publicación del 28, ya este es 28 de julio de 1923, donde alguien escribe con el seudónimo de La Misteriosa, ¿no? Y el título del cuento es Una cita fatal. Incluso aquí, antes de publicar propiamente el cuento en este periódico La Voz de Chincha, acá hace una breve introducción y permítame leerlo, dice: cuando Misteriosa nos remitió en junio del año último el cuento que con verdadera complacencia publicamos, fue nuestro propósito que esta primicia de la incógnita escritora, aquí también menciona que es una escritora incógnita según su seudónimo, ¿no?, apareciera en la edición extraordinaria del 28 de julio que teníamos proyectada. Tal deseo nuestro no llegó a realizarse, por lo que resolvimos entonces aplazar la publicación de Una cita fatal. Así se titula este cuento que fue publicado con el seudónimo de La Misteriosa. Yo supongo que debe ser la mamá de Germán Schoar Zuleta, porque ella escribía también. Y es precisamente por esa época que ella escribe. Yo supongo eso. Acá aparece Francisco Ríos. Dice: inspector de hospital de la Sociedad de Beneficencia, miembro del Consejo Provincial y distinguido hombre de letras. Ahí debe ser Francisco Ríos Carvajal. Don Francisco Ríos Carvajal, don Santiago, era farmacéutico. Sí, boticario. Y justamente aquí en la cuarta cuadra de la calle Grau tenía su botica, ¿no? O sea que no había antes farmacias, no boticas. Distinguido hombre de letras chinchana que ha popularizado sus producciones poéticas con el seudónimo de Paco Soir se pronunciaría, ¿no? ¿Cómo se pronuncia? Paco Soir. Ya, mire, acá hay otro dato importante hablando de literatura. Francisco Ríos, Paco Sabroso sería, ¿no? cuya imagen aparece acá, era en esos tiempos inspector de hospitales de la Sociedad de Beneficencia, miembro del Consejo Provincial, y aquí ya lo señala, distinguido hombre de letras chinchano, que ha popularizado sus producciones poéticas, dice, con el seudónimo don Santiago, me dijo. Bueno, de Paco Soir. Significaría... Es como decir el pisco sour, igualito, ¿no? Algo sabroso, algo así, ¿no? Por acá tenemos una copia, en realidad, del periódico La Voz de Chincha de 1934, donde se habla de un proceso electoral donde Francisco Ríos, el poeta chinchano, candidato. Igual que estaría pues don Antonio Roy y todos ellos, ¿no? Todos participaban en la actividad política. Llevo revisando aquí La Voz de Chincha del 19 de septiembre de 1934, dice miembros de mesa, y acá figura en la mesa número 13, figura como miembro de mesa otro escritor chinchano, Germán Schoar Zuleta. Claro, por eso los están marcaditos como tú ves, ¿no? Personas conocidas. Y recordemos que Germán Schoar Zuleta también fue un importante literato de nuestra provincia. Exacto, exactamente. Aquí, revisando una publicación del diario Lucha, del año 1956,
Acá hay un artículo de Antonio Pérez Ríos donde dice 53 años de la muerte de Toribio Alarco. ¿Quién fue don Toribio Alarco? Don Toribio Alarco Carrillo de Albornoz, su apellido, que él escribía bajo el seudónimo de Fenol. Fenol era el seudónimo de Toribio Alarco. Sí, inclusive en el siglo XX encontramos varias publicaciones de él, ¿no? Y bueno, tengo entendido que él se suicidó a los 42 años, en la década del 40, de un disparo. Pero previamente él era muy amigo con don Abelardo Alba Maurto y le entregó toda la documentación a él. José Antonio Pérez Río señala, dice, ayer se cumplieron 53 años de la desaparición de uno de los primeros, tal vez sí el primero, chinchano que publicaran versos en nuestra tierra, don Antonio Roy. Él fue autoridad de nuestro pueblo. Claro, y él escribió un ensayo, permíteme que te lo muestre, El problema peruano. A ver, acá tenemos un escrito de otro escritor chinchano. Acá dice, en 1929, publicado en el diario La Acción. Imagínate, si tú lo lees, lo estás viendo ahorita, todo lo que sucede ahora está escrito aquí. Está vigente todavía. Vigente, anticipándose a todo. Ya, este es un ensayo escrito por don Antonio Abril, efectivamente. Y por acá encontramos otra publicación, esta vez en Lucha, del 1 de enero de 1947, y acá aparece Carola Bermúdez de Castro Villalobos. Castro Villalobos, exactamente. Ella, tú sabes que era una persona muy especial, Acá, ¿no? Un periódico de Lucha, el 8 de abril de 1941, donde aparece un escrito de Germán Chuar Zuleta titulado A las 6. Don Santiago, Germán Chuar. Germán Chuar, otro de los intelectuales famosos de corta vida, lamentablemente murió muy joven. Sufrió una enfermedad que no recuerdo ahorita, pero que lo tenía postrado, ¿no? Él y su hermano y su mamá son los que escribían. Por acá, por el centro. Vivían en 28 de julio. En lo que es hoy al costado de la comisaría. Una cuadrita antes. En La Voz de Chincha, del jueves 21 de abril de 1960, hay un espacio que dice Bajo el Candil, jueves literario, y acá ya aparece una publicación más reciente de don Adolfo Pesquera González, de Leonardo del Ben Atúncar, y alguien que firma con el seudónimo de André Adenit. Usted también nos puede dar referencia de don Adolfo Pesquera González. Claro, un gran amigo, para que era corresponsal de los diarios de Lima, Ojo, Correo, esas cosas. Y don Adolfo no solamente escribía poesía, narrativa, ensayo, sino que era un apasionado por el rescate y la difusión de lo que representaba Chincha. Sí, exactamente, la historia de Chincha, el pasado de Chincha. Él tenía ese afán y ese impulso de que se conozca, pero que se conozca como corresponde, ¿no? Porque tú sabes que a veces uno por ahí inventa algo y la gente se lo cree y no es así. Se buscaba siempre la información veraz. Dice acá en el poema que ha escrito acá en el año de 1960 Adolfo Pesquera con el título La cara del perfil acusativo, lo sé, alguien arroja a diario una piedra inocente abriéndonos la tumba. Será ese el mismo igual y siempre a 3/4 la mirada y su posible golpe a la vuelta como ignorante juego en que definitivamente nuestra carta fuera de ajenos a todos. Es la parte inicial de estos versos. Acá también aparece Leonardo del Ben Atúncar con un poema Cielo de invierno. ¿Alguna referencia de don Tito del Ben? Don Tito del Ben, que justamente la gente le decía, no del Ben, no, del Bene le decían, ¿no? Eran italianos, eran los del Bene. Y justamente, bueno, ubiqué una foto por ahí de su hermana muy joven, cuando era estudiante del Clelia Rejas. Acá en La Voz de Chincha de 1960, 21 de abril, aparece alguien que escribe un poema y lo publica con el título de Angustia, cuyos primeros versos dice: la vida es un poema de amor y de dolor. En las horas de angustia, cuando escribo esta pena y le canto a la vida en la misma faena,
le digo tantas cosas en medios del clamor. Firma con el seudónimo de André Adenip. Podría tratarse de Aurelio Chacariaza. Podría tratarse, por la forma de expresarse, ¿no? En el jueves literario mismo de este periódico, ya del 28 de abril del 60, Bajo el Candil se titula esta columna, hay un poema, La Melodía del Dolor, dice acá, inédito, también de Germán Chuar Zuleta. El año de 1923, 28 de julio, para ser más exacto, en La Voz de Chincha. Aquí hay dos páginas, la página 8 y la página 9, don Santiago, que dice letras nacionales. Y ya que estamos hablando de literatura en este mes de las letras, y netamente literatura chinchana, acá hay unos versos de nuestro bate Abelardo Alba Maurto que titula Los Emancipadores y es bastante extenso. Exactamente, se refiere a las tropas libertadoras que vinieron. Y acá en el periódico Lucha del 19 de enero de 1956 encontramos 3 escritos más de Carola Bermúdez de Castro Villalobos, y ella en uno de sus poemas que escribe dice acá, o todos ellos, de mi libro en preparación, es decir, que en el año 56 Carola Bermúdez estaba preparando un poemario que iba a titular Raíces en el Cielo, y los 3 poemas que publica acá son Arte Abstracto, Brevas y El Peñón de los Suicidas. Carola Bermúdez de Castro Villalobos firma en los 3. Pero lo firma don Santiago, dice Lima, Perú, 1955. Y este poema Arte Abstracto dice para el inteligente periodista Ernesto Belit Ruiz. Sinceramente, es decir, Carola Bermúdez le dedica unas líneas a Ernesto Belit Ruiz. Don Santiago, usted nos había hecho mención que Toribio Alarco Carrillo de Albornoz, a quien Antonio Pérez Ríos considera uno de los primeros, si no el primero, como lo señala, que comenzó a publicar poemas en nuestra provincia, que él escribía bajo el seudónimo de Fenol, y aquí en el periódico del 24 de junio de 1903, nada más ni nada menos, 120 años, en el siglo XX, que así se llamaba el Bisemanario Independiente, dice, aparece precisamente una publicación de Toribio Alarco, donde firma con el seudónimo de Fenol. Exacto. Mira, y vas a encontrar más todavía, porque en muchos hace críticas contra los poderes políticos, contra el gobierno, contra las acciones del alcalde o los pleitos que había, y él en forma muy jocosa lo comenta, ¿no? Amigos de Semblanzas, en este programa del día de hoy en que lo estamos dedicando a las letras por conmemorarse o haberse conmemorado el Día Mundial del Libro, el Día del Idioma Castellano, no podemos dejar de conversar con un chinchano que ha prestigiado a las letras con sus estudios permanentes y profundos acerca de César Vallejo. Me refiero a Miguel Pachas Almeida. Miguel, eres tú una persona que también es referente de la investigación de la vida y obra de César Vallejo. Bueno, sí, gracias por tus palabras de aliento, José Luis. Sigo trabajando todavía con respecto a Vallejo y sobre todo promocionando su vida y su obra en diferentes lugares. ¿Por qué es importante este tipo de fechas, Miguel, hablar del libro, hablar por añadidura de literatura, de lectura? Yo creo que es fundamental porque la lectura nos permitirá a nosotros ser personas más críticas y a la vez también vamos a desarrollar nuestra cultura en el lugar donde estemos. Yo sugeriría a todos mis comprovincianos que conozcan, que lean también a nuestros autores chinchanos. Por ejemplo, a nuestro autor bandera, como es don Antonio Galvez Ronceros. También podemos leer la poesía de Adolfo Pesquera, ¿no? Entre otros, incluso tus obras, José Luis, de tal manera que debemos primero leer a nuestros autores locales y por supuesto también a nuestros autores nacionales, ¿no? Miguel, tú has mencionado a un chinchano de la
de generación del 50, como es don Antonio Galvez Ronceros. Tú has tenido oportunidad de visitarlos en varias oportunidades y para la FEL Chincha 2021 incluso tú le hiciste una entrevista donde reveló muchos aspectos desconocidos de su vida acá en la provincia. Bueno, fue interesante. Creo que en don Antonio encontramos a ese personaje con esa alma chinchana, digamos, muy particular, ¿no? Hasta ahora veo en él esa forma de hablar igual que nosotros, no ha cambiado a pesar que vive mucho tiempo en Lima. Es un hombre comprometido con la literatura y que gracias a él prácticamente hemos encontrado que a través de sus letras ha logrado, digamos, llevar adelante algunas tradiciones con la gente de color de aquí de nuestra tierra y creo que don Antonio todavía sigue siendo un gran referente cultural y literario aquí en nuestra provincia, ¿no? Miguel, tú partiste a Lima hace ya varias décadas y hace unos años atrás, en esos retornos permanentes que tienes a tu terruño, conociste la obra de don Adolfo Pesquera González. Mira, fue interesante, te juro que yo no conocía la obra de Adolfo, gracias a su sobrina, que un día me escribió y me dijo, señor Pachas, a mí me gustaría que usted conozca la obra de Adolfo Pesquera. Me envió algunos trabajos en forma virtual o digital y otros también en forma física. Y créeme, José Luis, que me quedé impresionado, porque encontré a un poeta de trascendencia nacional, como es Adolfo Pesquera, y también a ese gran ensayista que es Adolfo. Creo que nuestra provincia merece conocer más su trabajo, y en esa medida espero que algún día la Feria Internacional del Libro de Chincha le dedique un homenaje, ¿no? Muy bien, Miguel, y por otra parte, si bien es cierto que tú estás alejado de Chincha, vienes con cierta frecuencia, y cuando vienes precisamente vienes no solamente a visitar a la familia, sino también para participar en actividades culturales, en ponencias, en conferencias. Y por ejemplo, el día de hoy tú has profundizado tu información que tienes acerca de autores chinchanos. ¿Cómo podrías resumir tú el aporte de los literatos, de los escritores, de los poetas chinchanos a la literatura? Bueno, creo que ha sido un aporte muy sustantivo, un aporte muy importante en la literatura nacional. Creo que las obras de autores conocidos como don Antonio Galvez Ronceros, Adolfo Pesquera y otros más nos permiten trascender lo que son las letras y la poesía chinchana a nivel nacional e internacional. Creo que en ese camino tú a través de tu programa también estás ayudando a que eso se conozca y espero que en los próximos eventos culturales y también en la Feria Internacional que se va a realizar muy pronto, me imagino en octubre, logremos todavía avanzar un poco más en esa difusión y valorización de las letras chinchanas, ¿no? Como investigador de la obra y vida de César Vallejo, como involucrado en el campo de la literatura, ¿qué reflexión le podría dejar, Miguel, a los jóvenes, a los niños, a los profesores, a la ciudadanía en general, relacionándolo con lo que hoy conmemoramos? Mira, yo sugeriría a mis amigos de aquí, de mi tierra, a que practiquen la lectura, a que compren los libros de autores chinchanos, a que en las escuelas se lean a los autores chinchanos en el plan lector. Nuestros colegas maestros, les ruego, desde acá los invoco, a que en la lectura coloquen o traten las obras de nuestros autores chinchanos y que en cada casa debe existir una biblioteca, ¿no? Cosa que muchas veces no ocurre. A veces tenemos en la casa un televisor muy grande, pero no tenemos biblioteca. Por tanto, sugiero a mis paisanos pues, que se dediquen un poco más a la cultura, ¿no? Muy bien, amigos de Semblanza, de esta manera en este programa especial dedicado a los libros, a la lectura, a la literatura, hemos conversado con un chinchano que destaca a nivel internacional porque Miguel Pachas ha presentado incluso sus obras en Francia, en España. Él es un referente de las investigaciones sobre la vida y obra de César Vallejo. Continuamos en el programa especial del día de hoy de Semblanzas.
Y si hablamos de libros, de poetas, de escritores, una de las personas que conoce bastante de este aspecto y lo más importante, y lo difunde, es nuestro amigo Víctor Manuel Campos Ñique, poseedor también de una envidiable biblioteca. Víctor, bienvenidos a Semblanzas y estamos acá frente a parte de lo que tú posees como biblioteca personal. Muchas gracias, José Luis, por la oportunidad. Efectivamente, lo que ven podemos dividirlo en dos partes. Lo que está en el módulo, lo que ven en el módulo es lo proporcionado por el Ministerio de Cultura, en este caso por Perú Lee. Víctor, ¿y cómo nace tu pasión por los libros, por la lectura? Porque tú te conocimos ya, o te conozco desde muchos años, y tú eras un consumidor empedernido de los periódicos que provenían de la capital. Sí, será por la imagen que tengo de mi padre, ¿no? Mi padre todos los domingos se dedicaba a leer y dedicaba buenas horas para ello, a leer el diario El Comercio o el diario La República u otro diario, ¿no? Entonces se sentaba plácidamente en su sillón mi padre y por 3, 4 o 5 horas se dedicaba a leer. Esa imagen de niño la tengo muy grabada, entonces será por eso que yo he seguido de alguna manera esa tradición, ¿no? Ya bueno, digamos, con la distorsión que han tenido los medios de comunicación, ya dejé un poco de consumir. Pero sí, mucha gente me recuerda por ese hábito de cargar periódicos, de comprar periódicos, ¿no? ¿A quiénes nos puedes recordar? Porque muchos chinchanos de las generaciones actuales desconocen a qué, por ejemplo, poeta chinchano puedes tú hacer mención el día de hoy. Yo creo que tranquilamente podríamos destacar a Abelardo Alba Maurtua. Disculpa, Víctor, y a propósito de Abelardo Alba Maurtua, tú contribuiste a una reedición de sus obras hace unos años. Sí, bueno, vamos a decir lo siguiente. En el caso de Abelardo Alba Maurtua tenía dos obras. Una de poesía propiamente, que era Inodoras, y el otro de tradiciones chinchanas, que era de prosa. Aunque en tradiciones chinchanas, aún considerándose prosa, sí traía algunos poemas más, digamos, ¿no? Entonces, en el contenido. Y en el caso de Inodoras sí apoyé en el sentido de realizar la presentación. En ese tiempo trabajamos de la mano conjuntamente con el doctor Víctor Vélez Alba, sobrino del autor, cuya madre, la maestra todavía en vida, Elisa Alba de Vélez, viene a ser sobrina directa, por supuesto, del poeta, Abelardo Alba Maurtua. Y con el doctor Víctor Vélez organizamos la presentación y distribución de la reedición de Inodora, porque era un libro ya inhallable. Y en este caso se tuvo la suerte que el rector de aquel entonces de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica era familiar de ellos, el doctor Juan Alba Fajardo. Él logró, a través de la editorial de la Universidad San Luis Gonzaga, reeditar este libro. Y estuvo a punto de reeditarse Tradiciones Chinchanas, pero ya había salido del cargo como rector. Y ya esta tarea correspondió felizmente a el editor y amigo nuestro, Víctor Salazar Yerén, contigo, José Luis, que hicieron una gran labor en reeditar este libro. De tal manera que ahora Chincha ya tiene, o puede darse el lujo de poder leer y tener acceso a estas ediciones, tanto el libro de poemas como el libro de prosa de Abelardo Alba Maurtua, ¿no? Sí, y en cuanto a otros poetas que puedes tú evocar en este momento. Bueno, Adolfo Pesquera definitivamente es una figura trascendente en la poesía chinchana, de todas maneras, y además su poesía agrada por lo local, por los temas locales que abordan en Adolfo Pesquera González. También está Aurelio Chacaliaza Ábalos, también es otro poeta esmerado. Está, por ejemplo, la poesía también de César Rosas Roque, la poesía de él también. Tenemos, por supuesto, la poesía de Víctor Salazar Yerén. Tenemos la poesía de don Hugo García Castellano también, que ha dedicado muchos poemas a Chincha, muchos poemas a Carrillo Nateri también, también con muy buena poesía. A propósito de ensayos, Chincha también ha tenido unos ensayistas que han realizado sus publicaciones en periódicos de la década, no sé, a principios del siglo XX, en otros tipos de libros que han sacado a luz. ¿A quiénes podemos mencionar? Bueno, definitivamente tenemos para empezar, a Manolo Miguel del Priego, ¿no? Un gran ensayista, y aquí tienen uno de sus libros, ¿no? El Conde Plebeyo. Esta es una de las mejores biografías, no lo digo yo, lo dicen reconocidos críticos. Esta es una de las mejores obras
que Manuel Miguel de Priego produjo, ¿no? Sobre Valdelomar, que fue, Manuel era uno de los mejores estudiosos de Valdelomar en el Perú, y esta es una joya realmente, no solamente por lo bien escrito, aunque tiene errores, pero está muy bien escrito en general, pero es una obra a la que dedicó más de 15 años, ¿no? Más de 15 años. Y que tú promoviste su presentación acá en nuestra ciudad. Sí, efectivamente, con nuestro amigo César Aguayo Sánchez promovimos la presentación de ese libro acá en Chincha, y aquella vez fue la ocasión cuando por vez primera tomé contacto con ese poema que yo siempre suelo recitarlo y compartirlo cada vez que se me da la oportunidad, que Eternal, de Valdelomar, ¿no? Valdelomar, este poema de Eternal lo escribió acá en Chincha, ¿no? Que ya hemos estado con nuestro ilustre comprovinciano estudioso de Vallejo, Miguel Pachas Almeida, porque Visitando un lugar donde había vivido Valdelomar, que es la tercera cuadra de la calle Grau, ¿no? Efectivamente, ¿no? Entonces, ahí probablemente en esa casa escribió el poema Eternal. Lo de Manolo también tenemos acá La Ciudad del Tiempo, que era una recopilación de conferencias que dieron sobre 3 personajes ilustres de Ica. Raúl Porras y Valdelomar, ¿no? y ahí aparece la pluma. Ahí aparece la pluma de Manuel Miguel de Priego, ¿no? Ahora, otro ensayista también importante se le puede considerar al filósofo Víctor Licarillo, ¿no? Yo recuerdo que en una publicación Ribeiro habla maravillosamente de Licarillo, ¿no? Dice cómo este hombre, es decir, se le impresionó, ¿no? Dice cómo este hombre puede dominar tantos temas y con tal profundidad, dice, ¿no? Y además hay otro testimonio del doctor Francisco Miro Quesada Cantuarias, el filósofo peruano, diciendo de que se acercó a su despacho, Víctor Licarillo, para pedirle algunos consejos sobre el estudio de los griegos. Entonces el doctor Miro Quesada le dice, bueno, lo primero que tiene que hacer usted es aprender griego, o sea, es aprender el idioma, ¿no? Entonces con eso usted está ya adentrándose al mundo griego y le permitirá muchas cosas. Miro Quesada Cantuarias dice que al año siguiente volvió Licarillo hablando perfectamente griego y escribiendo, ¿no? Es decir, en un año, a alguien le puede tomar 2, 3, 4, 5 años para dominar bien el idioma. Dice que en un año volvió a su despacho y le dijo, ya tengo dominado el griego. Cumplió el requisito. Sí, de manera magistral, ¿no? Víctor, y uno de los literatos chinchanos que más destaca o más se le conoce en los últimos tiempos, digamos en la narrativa, es Antonio Galvez Ronceros, pero Chincha ha tenido y tiene muchos que desarrollan este campo de la literatura. Sí, tenemos definitivamente, cuando me decías de poesía, ya he mencionado algunos nada más, y vamos ahora a la prosa, ¿no? Efectivamente, uno de nuestros mayores expositores está don Antonio Galvez Ronceros, básicamente con 2 obras, ¿no? Monólogo desde las tinieblas, ¿no? Ermitaño. Ermitaño, exactamente. Los ermitaños y Monólogo desde las tinieblas, ¿no? Son los 2 libros en narrativa, que dicho sea de paso, ha sido Antonio Galvez Ronceros considerado uno de los mejores cuentistas del Perú, ¿no? Me contaba en alguna carta Gregorio Martínez, el escritor nasqueño, me decía que, por ejemplo, Joche es una joya, una perla de la literatura peruana, por ejemplo, este relato que tiene Antonio Galvez Ronceros, ¿no? De los escritores chinchanos que tú hayas apoyado para que realicen las publicaciones de sus libros o para que promuevan sus publicaciones, ¿a quiénes recuerdas? Uy, hay varios, ¿no? Hay varios. ¿Te refieres a chinchanos? Sí. A chinchano, netamente. Bueno, estamos hablando de Miguel Pachas Almeida, ¿no? Me fue muy grato conectarlo con Chincha de alguna manera, porque Miguel estaba haciendo labor en Lima, medios de comunicación nacionales ya estaban sacando algo de él, y me interesé por el apellido, ¿no? Lo conocí finalmente y lo conecté primero con su alma mater, con su colegio, el Colegio Simón Bolívar. Y Miguel Pacha, pues, un gran estudioso de la vida y obra de Vallejo, ha presentado su obra en Francia, en España, y sigue aportando. Ahora está próximo a ver el trabajo concretizado de su película, por ejemplo. Sí, la película del poeta, ¿no? Que habla sobre Vallejo y en donde actúa el gran Reinaldo Arenas. Sí, él fue uno de los personajes que promoví para que presenten su obra acá en Chincha. Después también está Hugo García Castellano, que bueno, no todos sus libros se promovió para que presenten en Chincha, algunos sí, pero sobre todo, y quiero rescatar ello, que en el caso de Hugo García Castellano confió mucho en mí para la distribución de sus libros, ¿no? Que prácticamente él no los ha puesto en venta, sino los ha obsequiado, ¿no? Acá en Narán también hemos promovido en este caso a don Eugenio Magallanes Vilca, que tiene el mérito de haber sido el escritor que de un distrito haya sacado un poco de información, no completa, pero por lo menos información, ¿no? Es decir,
Creo que es el único distrito en toda la provincia de Chincha, Alto Larán me refiero, es el único distrito que tiene un libro propio, vamos a llamarle así, ¿no? Si bien mucha bibliografía chinchana pueden hablar sobre los distritos, pero hay información muy sucinta, muy resumida, ¿no? En el caso de Magallanes Vilca, Eugenio Magallanes Vilca, el libro lo dedica exclusivamente al Larán, a sus tradiciones, costumbres, etcétera, ¿no? Víctor, y entrando a algunas publicaciones, por ejemplo, acá tú nos recuerdas a nuestro amigo Eucadio Gutiérrez Solano, por ejemplo, que escribió también, ingresó al campo de la literatura, aparte que era un arqueólogo práctico, era un investigador nato. Sí, efectivamente, don Eucadio Gutiérrez Solano tiene varios libros publicados, muchos de ellos a Chincha, y por eso es que en este compartir y con tu visita, José Luis, hemos querido seleccionar algunos libros, ¿no? En este caso, Chinchanidad y Límites es uno de los libros poco conocidos de don Eucadio Gutiérrez Solano y que efectivamente estuvo dedicado al tema de la defensa de los límites de Chincha, ¿no? Del conflicto que se tuvo con Cañete, ¿no? Este es uno de sus libros. Aquí tienen los petroglifos de Huancor. Lo que pasa es que he seleccionado libros teniendo dos criterios. Uno, que tenga el título en donde lleve Chincha, y habla obviamente sobre Chincha, y otros que no teniendo en el título la palabra Chincha, sí hablen sobre Chincha o aspectos importantes de Chincha. En este caso, Eucadio tiene Chinchanidad y Límites, tiene sobre los petroglifos de Huancor, y tiene un libro bien interesante que se llama Monografía de Chincha, que es un libro, quiero rescatar tu palabra, práctico, es un libro práctico porque aquí hay una breve referencia de todos los distritos de Chincha, con sus aspectos más resaltantes, y gastronomía, personajes, bueno, etcétera, ¿no? Entonces aquí también hay otro libro de don Eucadio Gutiérrez Solano en este recuerdo. Acá tengo un pequeño librito, opúsculo, de una persona, un poeta, cual tuve la oportunidad también de conocer, don Aurelio Chacalía Sábalos, y me place mucho que tengas en tu biblioteca que él tituló Hora de marcar el paso. Así es, el Club Chincha, ¿no? En este caso, muchos hablaban sobre el Club Chincha, de las personas residentes en Lima, para que puedan ser congregados en una institución, ¿no? Y él habló un poco acá de ello, ¿no? Del Club Chincha, de don Aurelio Chacalía Sábalos, así es que, sí, yo también tuve amistad con don Aurelio, y además una persona muy entregada a los asuntos de Chincha, ¿no? Por eso que seleccioné este opúsculo. Víctor, una de las obras que yo considero bastante valiosas porque podemos encontrar datos históricos de la provincia de Chincha, personajes, fechas bien precisas, bien detalladas, es la obra que escribió José Antonio Pérez Ríos y que tituló Hablemos de Chincha, que es la que también tienes tú acá. Sí, efectivamente es un libro poco hallable también ya ahora, Hablemos de Chincha. Me cupo el privilegio de tener su amistad de José Antonio. Hablábamos por muchas horas con José Antonio Pérez Ríos y además era un buen prosista, ¿no? Tenía muy buena pluma, ¿no? Muy buena pluma. Y un libro bastante comentado era Hablemos de Chincha, definitivamente. Como tú lo has mencionado, tiene datos históricos muy importantes en este libro, Hablemos de Chincha. Y también tenemos un opúsculo que ya que hablaste, ya me mencionaste de que a qué autores o personajes chinchanos apoyé a la presentación o promoví, difundí sus obras. Este opúsculo, la primera Junta de Notables Provincial Chincha Alta 1900, también lo ayudé a José Antonio a promoverlo, en ese caso la presentación se hizo en la Asociación de Empleados. Este es otro librito de José Antonio Pérez Ríos con su aporte, por supuesto, de personajes, etc. Y esto trata un poco efectivamente de la Junta de Notables, que se da cuando Pisco ya se separa de Chincha, porque recordamos que Pisco, la villa de Pisco era capital de la provincia de Chincha hasta 1900, donde ya se separa, Pisco pasa a ser provincia y Chincha Alta pasa a ser capital de la provincia de Chincha. Bueno, efectivamente acá tienen el folclore de Chincha. Lo que sí no he encontrado es el libro Geografía de Chincha, que es uno de pasta roja, que no lo encontré en mi biblioteca, pero que es un libro importante de Clorinda y que permitió que muchas personas, investigadores y estudiantes, incluso universitarios, vengan a visitar la Chincha a la señora Clorinda. Libro, sí. Antes que continúe, Víctor, me ha hecho acordar una especie de anécdota. Tengo amistad, al igual que tú, con César Chambergo Rojas en Cañete, y uno de estos días me escribe y me muestra una foto donde está el libro Geografía e Historia de Chincha, el libro de pastas rojas, está por Cañete. Entonces el amigo me lo está consiguiendo y me lo está enviando, y es una obra que también escribió Clorinda Pachas, al igual que la que tienes tú acá en manos. Sí, en el caso de geografía, repito, curiosamente,
yo también he encontrado gente que tiene el libro en Lima. Ese es un libro que permitió que muchos investigadores y personas puedan visitar a la señora Clorinda. Y en el caso de este libro, Folclore de Chincha, me trae muy buenos recuerdos porque recuerdo que con un familiar de ella me mandó a llamar a su casa y por supuesto yo fui inmediatamente En la Avenida Victoria. Y me dijo, lo estaba buscando, me dice, trataba de ubicarlo porque ella tuvo muy, muy buena amistad con mis padres. Me dice, porque quería obsequiarle este libro, me dijo, ¿no? Y además me contentó mucho porque el prólogo de este libro lo firma la maestra de maestras, Roselena Caballero Andaluz. Eso que conversamos, Víctor, permítame, estos días la maestra Roselena Caballero Andaluz, a quien tuve también la oportunidad de ser su discípulo. Efectivamente, esta obra está prologada por Roselena Caballero Andaluz, una gran... que fue maestra en el Colegio Santana, de nacimiento trujillana, ¿no? Nació en Trujillo la maestra, y además fue alumna de mi abuelito, la maestra Roselena, muy amiga de mi madre también, y maestra, hay que recordarlo, de la gran poeta chinchana Marita Troyano, ¿no? Marita Troyano, cada vez que venía a Chincha, cuando estaba en vida la maestra Roselena, la visitaba, ¿no? La visitaba y le regalaba sus libros, por supuesto, y conversaba mucho con ella, porque una de las personas que definió la vocación literaria de Marita Troyano fue justamente Roselena Caballero Andaluz. Así que este libro de Clorinda Pachas Torres, Folclore de Chincha, que prácticamente fue su último libro, podemos recoger muchos aspectos importantes de la provincia de Chincha, ¿no? Y no podíamos de mencionar en cuanto a publicaciones, ya que estamos celebrando también o recordando el Día Mundial del Libro, un libro bastante datos históricos de don Luis Lorenzo Cane Papachas. Que un colegio de la provincia lleva su nombre Nuevo Ayacucho. Y qué bien, ¿no? Porque fue todo un personaje, don Luis, a quien también me privilegió con su amistad, además era amigo muy de mis padres. Efectivamente, es su libro, uno de sus primeros libros de monografía de Chincha, ¿no? Monografía de Chincha, que después hubo una reedición, recordarás, con la fotografía de la Plaza de Armas, ¿no? Y fondo negro. Ahí tienes. Y el otro libro. Y uno de los libros que publicó antes de dejarnos acá, de más de 700 páginas, sí. Historia ilustrada de la provincia de Chincha. Así es, con mucha información y precisamente se llama ilustrada porque también trae imágenes y de alguna manera recopila lo que era monografía de Chinchas, le aumenta información, pero por supuesto también le agrega el tema de las imágenes, ¿no? Mis raíces. En ese caso es un opúsculo, es decir, es un libro muy breve acerca de la biografía de José Andrés Pachas Hernández, más conocido como el Cholo Picuy, ¿no? Héroe de nuestro país, y este opúsculo lo hace Patricia Pachas Arias, ¿no? Tú hacías mención, Víctor Campos, a Alto Larán, y acá está la obra. Así es, don Eugenio Magallanes Vilca publicó el libro titulado Alto Larán, una identidad chinchana, y efectivamente, pues no, tú lees el libro y te hace sentir orgulloso no solamente de Larán, aún no viviendo en el distrito, sino de Chincha, ¿no? Por lo que Larán ha aportado en su literatura, en su historia, ¿no? Así es, y repito, uno de los méritos tal vez, uno entre otros, de los méritos de Eugenio, es haber escrito un libro exclusivamente con información propiamente sobre el distrito de Alto Larán. Este libro, Poemas de ayer y de hoy, si bien no tiene el título de Chincha, pero todos los poemas que conforman este libro, Poemas de ayer y hoy, es sobre Chincha. Le dedica a personajes, a calles, a circunstancias, pero todo es sobre Chincha. Por eso es que lo seleccioné, ¿no? Y el otro libro, que tal vez sí en el título sí lleva la palabra chincha o chinchano, es El arpa dorada, ¿no? Y otros cuentos chinchanos y pueblerinos, ¿no? Que también son cuentos chinchanos y que también han sido obsequiados a varios colegios, ¿no? Bueno, para ir finalizando y muy rápidamente, José Luis, el libro que ya había mencionado, de tu esfuerzo con el de Víctor Salazar Yerén a través de la Orfandía Ediciones, es la reedición de Tradiciones Chinchanas, ¿no? Este libro también era inhallable y ustedes lo han rescatado. Tenemos también trabajos de estudiantes del nivel superior, específicamente del área de, digamos, el Instituto Pedagógico San Francisco de Asís, antes Pedagógico de Chincha. Y acá tenemos, por ejemplo, mitos, cuentos y leyendas chinchanas, por ejemplo, ¿no? Entonces es un trabajo que han hecho estudiantes y que en algunas ocasiones me lo han obsequiado, porque saben que me gusta la literatura chinchana, entonces me lo obsequian. Leila Ruiz Palma fue una exalumna de la carrera de nivel inicial, que ya culminó sus estudios, y ella en algún concurso interno ganó con su cuento titulado Amador pide por favor,
básicamente dirigida para niños, ¿no? Entonces este es un libro ideal para profesores y profesoras del nivel inicial y además fue publicado con muy buen tipo de hoja, ¿no? Entonces también es una publicación que está muy referida a Chincha. Obviamente el personaje es Don Amador. Cuentos, mitos y leyendas de El Carmen, también que fue una publicación que hicieron en este distrito y que muestra un poco las leyendas y mitos de uno de los distritos más característicos de nuestra provincia. Y para finalizar, y ahí se me vas a permitir, José Luis, pero tenemos 3 libros que hablan sobre Chincha. Eso sí no vale, Víctor. Que tenemos, que son recientes, literatura reciente, pero muy valiosos y que todavía hay ejemplares por adquirir, y que creo que todo chinchano lo debe tener de todas maneras. Tú, José Luis, como escritor, como intelectual, te has dedicado también a rescatar muy lo nuestro, muy lo local, muy lo propio, digamos, de nuestra provincia de Chincha, y en ese sentido tenemos de José Luis Almeida Tasaico, considerado como maestro del Bicentenario, por resolución además del Ministerio de Educación, ¿no es cierto? 3 libros importantes, tiene más producción, pero tenemos 3 libros importantes que hablan sobre Chincha. Uno de los libros más marketeados del profesor José Luis Almeida Tasaico es Vocabulario y Leyendas de mi pueblo. Hace poco me escribe una colega y me dice, profesor Campos, ¿dónde puedo conseguir un libro sobre mitos y leyendas chinchanas? Yo, digamos, desde el saque nomás le dije, busque y le doy el número del profesor José Luis Almeida Tasaico para que lo tenga. De tal manera que si bien estamos en el mes de las letras, abril, pero para llegar a octubre, que es la fiesta de Chincha, siempre piden los profesores, no consigan mitos y leyendas chinchanas. Bueno, acá tiene, Vocabulario y Leyendas de mi pueblo. Tenemos también un libro que cumple el requisito que en su portada, en su título, lleva el nombre de Chincha, es Chincha, aquellos tiempos. También es un libro que habla sobre la Chincha de los años 40, 50 hasta los años 70 más o menos, sobre varios aspectos, ¿no? Así que ahí tienen un libro para que conozcan un poco de Chincha de las décadas mencionadas, ¿no? Y por último, el bestseller de la última feria y libro de Chincha, Ese cholito huele a carapulca, ¿no? Ya, más chinchano no puede ser, pues, con esa frase, ¿no? Ese cholito huele a carapulca, ¿no? Unas crónicas sumamente interesantes de José Luis Almeida. Cumple el otro requisito, que no lleva en el título la palabra Chincha, pero que habla mucho sobre Chincha, y bueno, la expresión lo dice ya todo, ¿no? Entonces, esos 3 libros pueden ustedes todavía conseguirlo. Felizmente que hay ejemplares. Después no nos arrepintamos como ejemplares que hemos mostrado acá, José Luis, de que ya no hay ejemplares, ya no hay libros, ¿no? ¿De dónde podré conseguirlos? Esa es una gran dificultad. En ese caso no hay dificultad porque hay ejemplares todavía de esos 3 libros que quiero mostrarlos juntos, ¿no? Del profesor José Luis Almeida Tasaico, y que todos ellos hablan sobre Chincha. Así que si usted quiere conseguirlos, simplemente vaya al Facebook de profesor José Luis Almeida Tasaico, ahí va a ver la portada de estos 3 libros, y le escribe por Messenger o se contacta conmigo al 99-122-7044. Reitero mi número, 99-122-7044. Puede contactarse conmigo para poder conseguir uno de estos 3 libros del profesor José Luis Almeida Tasaico. Amigos de Semblanzas, de esta manera llegamos al fin del programa del día de hoy. Un programa que lo hemos dedicado a las letras, a los libros, a la literatura, porque en este aspecto la provincia de Chincha tiene muchísimo que ofrecer. Hoy hemos hablado con personas intelectuales chinchanos que se dedican a rescatar, a dar a conocer, a realizar actividades que involucran a la lectura, que involucran a los libros. Les agradecemos por habernos seguido el día de hoy y es una invitación también para que ustedes conozcan más acerca de la provincia de Chincha, acerca de sus escritores, porque quien desea amar a su pueblo primero tiene que conocerlo. Reiterado agradecimiento por el programa del día de hoy, nosotros siempre con nuestro propósito de rescatar y difundir lo que caracteriza positivamente a la provincia de Chincha para fortalecer la cultura e identidad chinchana. Hasta el próximo programa. Chincha, cuna de campeones, pedazo de cielo, grande es tu virtud. Tierra de grandes viñales de la carapulca.
boxeadores, atletas, futbolistas sin par. Así es mi tierra querida, predilecta, ungido, orgullo del Perú. Así es mi tierra querida, predilecta, ungido, orgullo del Perú. Hoy tal vez en Berlín olvidan a Jordán, un gran astro sin par. Y si recordamos campeón muchos años fue Fulvio un valor. Si viviera Bombón, cual un eco sonoro, coronar al campeón. Don Cornel Heredia flameó la bandera, Gallardo de amor. Don Cornel Heredia flameó la bandera, Gallardo de amor. Los hermanos Castillos, hermanos Mosquera y Joya están. Don Jesús Villalobos y Don Maromina, gran boxer.